Hola Cheeseheads, estamos de vuelta con un nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, el podcast de los Packers en habla hispana y la voz oficial de Packers México. Yo soy Luis Carlos, creador y presentador del podcast, y esta semana continuamos la serie de episodios donde analizamos a los rivales divisionales de la NFC Norte para este 2024, ya que recordemos que los juegos divisionales equivalen a 6 juegos de toda la temporada y ganar la división pues asegura recibir un partido de postemporada en casa. De ahí la importancia de analizar cómo se han preparado los rivales divisionales. Y hoy toca hablar sobre el actual campeón divisional, los Leones de Detroit. Y como se imaginarán, pues conseguir un invitado que le vaya a Detroit, que nos ayude a analizar todos los movimientos y actualizaciones del equipo esta offseason, no estaría fácil. Por lo que tuvimos que recurrir a alguien que está del otro lado del charco para que nos platique qué esperar de Detroit esta próxima temporada. Ya les presentaré al invitado a continuación. Y bueno, Cheeseheads, así que hoy nos acompaña por primera vez en este podcast Jorge Teijeiro, mejor conocido como Pichu, quien él es anfitrión de su propio podcast de cine y series desde la butaca con Pichu, y es también colaborador en el podcast Rugidos de Detroit, un podcast de España, de los Leones de Detroit. Él es español, desde el otro lado del charco se une a este podcast para platicar de lo que tanto nos apasiona, el fútbol y obviamente pues nuestros equipos de fútbol. Bienvenido al podcast Pichu, qué gusto que que hayamos podido coordinar agendas y que puedas estar con nosotros colaborando en este podcast. Pues nada, muchas gracias a ti, Luis Carlos, y a todos los oyentes por la invitación. Es para mí un enorme placer estar aquí en Go Pack Go México. Y nada, siempre además tengo buena hermandad con la gente de México, con Nancy, con otra gente que también es fanática de los Detroit Lions y bueno, también con gente de México de Green Bay Packers. Y nada, para mí es un enorme placer estar aquí. El podcast es Desde la Butaca de Pichu, también nuevo canal de YouTube, que estoy ahí iniciándome en YouTube Desde la Butaca de Pichu. Si la gente se quiere suscribir para el tema de cine, de críticas y spoilers y demás, pues que se suscriba, estaré muy agradecido a ello. Y nada, aquí fútbol americano y nada, cuando necesites cualquier cosa, pues aquí estamos. Los Rugidos de Detroit te acompañaremos siempre que sea posible, Luis, claro que sí. Muchísimas gracias. Y es muy genial saber que también tienes contacto con Nancy. Nancy es la invitada de cajón del podcast para hablar de Detroit, pero esta vez hubo complicaciones de agenda. Le mandamos un saludo si llega a escuchar este episodio. Pero bueno, podemos ir de lleno a nuestro tema, que es el análisis de los Leones de Detroit para esta temporada 2024, Pichu. Antes de empezar de lleno con eso, usualmente a invitados nuevos que están por primera vez en el podcast, pues les hacemos algunas preguntas para conocerlos un poco mejor, para que nos den un poco de introducción de quiénes son. Quisiera empezar haciéndote la pregunta, ¿cómo inició tu afición por los Leones de Detroit, Pichu? Pues mira, mi afición a los Leones de Detroit es antes incluso de que yo fuera fan de la NFL, ¿vale? Aquí había un programa aquí en España que se llamaba Más Deporte. Yo salía del colegio, pongamos que tenía unos 11, 12 años, salía del colegio escopetado, salía de clase y para casa, comer rápido y ahí me ponía la tele para ver Más Deporte. A las 2 tenía que estar viendo Más Deporte y bueno, actualidad, Real Madrid, Barcelona, el fútbol, ¿no? Que era lo que tiraba. Pero siempre, en la época NFL, pues iniciaban con los lunes con NFL en acción. Y una vez me hizo mucha gracia un retorno, fue un retorno, acabó en touchdown, un retorno de 100 yardas ahí, que corrió un retornador de los Detroit Lions, no recuerdo el nombre, no me preguntes nada, pero fue una jugada muy molona porque empezó a esquivar bloqueos y tal, fue muy simpática y después me hizo gracia la celebración. Y encima el casco, el león, El Rey León había sido hace pocos años una gran película, pues se juntó un poquito todo y yo, ¿cómo molan los Detroit Lions? Pues le cogí simpatía, después lo que no supe ver es lo que vino después, que vino una década verdaderamente horrible, pero bueno, desde que soy seguidor han ido mejorando poquito a poco, eso sí. Muy interesante. Eh, Sin duda tiene que ver el hecho de que de la mascota, del misticismo del león en sí, ¿no? Pero bueno, aquí
topaste con una cruda realidad, creo que varios años de años duros de afición, ¿no? Muy duro. Hoy la realidad es otra. Quisiera preguntarte, ¿cuáles fueron tus conclusiones de la temporada pasada? ¿Qué fue lo bueno y lo malo de manera general para ti? Pues lo positivo es que para mí superamos las previsiones, ¿no? Yo podía confiar en que íbamos a ganar la división, tenía mucha fe. En un principio Minnesota Vikings se planteaba como el gran rival, pero Minnesota se le empezaron a caer sus jugadores premium, digámoslo así, y después, pues bueno, no empezó bien Green Bay, pero poquito a poco fue escalando y fue al final el que acabó siendo el gran rival. Incluso pudo plantarse en una final de conferencia a poco que le salieran bien las cosas contra 49ers y hubiese sido en Detroit. ¿Cómo hubiera cambiado la historia? O Green Bay o Detroit en una Super Bowl. Ujú. Y bueno, pues eso es lo que superamos. Filadelfia es verdad que acaba mal, 49ers eran claramente los favoritos, pero nos hemos plantado después de 30 años en una final de conferencia y compitiendo, ¿no? Mirando de tú a tú contra la realeza de la liga y fue algo maravilloso. Y lo peor, pues casi que los dos peores días horribles que fueron pues, la derrota en Baltimore, donde nos arrasaron por completo, y la derrota de Thanksgiving, que últimamente es algo, es una costumbre, que ya son 7 años, y esta vez Green Bay pues jugó muy bien y hizo una buena vendetta de ese partido de septiembre que no le salió nada bien. Ahora que también no hay que olvidarnos que esa final de conferencia estuvieron a una mitad de partido de llegar al Super Bowl, ¿no? O sea, no fue, como dices, compitiendo, pero más que compitiendo, fue un juego que tenían contra las cuerdas a 49ers, igual que Green Bay, no supieron cerrar el partido para poder dar el siguiente paso, ¿no? Sí, pero si recuerdas bien cómo se nota que 49ers esa semana de bye, que tenía a los jugadores premium muy frescos y todo eso, eso se notó porque acaban el partido casi que cogiendo una ola ascendente y tú acabas con la lengua de fuera. Green Bay se le notaba un poquito exhausto en ese final de partido, las trincheras ya no estaban igual y bueno, a Detroit le pasó algo parecido, aunque son partidos completamente diferentes, pero sí que hubo detalles, se pudo haber ganado, se debió, visto la primera parte, haber ganado, pero hay que entender que 49ers es un equipo bueno, que reaccionó a tiempo en ambos partidos y cogió el toro por los cuernos, nunca mejor dicho, y dijo, pues, oye, que esto o ganamos o nos vamos para casa y esto no puede ser. Así que darles la enhorabuena por la remontada. Sin duda. Y además, no olvides, o sea, es ese factor físico que mencionas y también el factor mental. O sea, ahí sacaron la experiencia que tienen en jugar en instancias importantes como esta y supieron cerrar partidos de mejor manera que tanto Green Bay como Detroit. Ahora, Sí. sí, sí, que también quisiera preguntarte, ¿cuál fue tu momento favorito de la temporada pasada? La victoria contra Rams, porque hay que tener en cuenta que, o sea, estos los oyentes son aficionados de Green Bay y ganar un partido de wildcard pues es algo muy común e incluso ganar muchos más partidos de playoff, ¿no? Pero es que yo nunca he visto una victoria de playoff de los Detroit Lions y como yo, pues muchísimos aficionados y casi que de los que conozco no había ninguno que haya vivido una victoria de playoff. Por tanto, pues, ¿qué te voy a decir? Esa victoria contra Rams que fue muy sufrida, Stafford además estaba jugando muy bien y madre mía, vaya tensión, pero mira, valió la pena y cuando hizo el primer down a Monra ahí en esa jugada decisiva, pues alucinas aquí en este salón, puse a dar saltos de alegría y de madrugada, que bueno, es que estaba contentísimo, o sea que ese día es inolvidable. Puede igualarse un poco cuando ganamos la división contra Minnesota. También fue un día que aquí fue en Nochebuena, pero bueno, fue un día también muy alegre, pero como el día de Rams, ninguno. Claro, sí, es algo muy histórico para muchos fans, como dices, Ujú. y fans un poco más jóvenes quizá también, pero tienes un buen punto, ¿no? Algo difícil de igualar la primera vez que ves a tu equipo ganar en playoff, ¿no? Y Exactamente. además un partido de revancha contra Stafford, del ex, ¿no? Todo esto le da un poco más de sazón a la victoria. Eh, Ujú. Ahora,
cambiando un poco de tema a algo que no es tan relacionado a Detroit, sino a los Packers, quisiera preguntarte cuáles fueron tus conclusiones de la temporada pasada de los Packers. ¿Qué es lo que tú resumes de su temporada? Pues mira, ahora mismo no recuerdo exactamente cuándo decayó un poquito mi confianza. Yo cuando empezaron mal los Packers, yo dije, estos Packers van a ir a más, tranquilidad, el equipo es joven, Jordan Love se le ve que tiene maneras, le faltan, o sea, tiene trazas, pero le faltan esas cositas, la experiencia de jugar partidos enteros, máxima tensión, vivir en el cara o cruz, etcétera, etcétera. Pero yo tenía mucha confianza de que Green Bay iba a dar pasos adelante, ¿no? Lo que no me esperé es que el juego tan brillante con el que acabó. Para mí, Matt LaFleur es el mejor entrenador de la NFC Norte y diría un top 5 de la liga, y sin exagerar, no me parece nada exagerado. Y bueno, pero había sus problemas en Green Bay, problemas defensivos, incluso problemas de estabilidad ofensiva, pero los fue solventando Matt LaFleur, lo que tiene que hacer un entrenador. Y sí que me sorprende ese final de temporada, esa barrida en Dallas, ese poner en jaque a 49ers, todo eso sí que me sorprendió, pero era un equipo que yo sí que lo veía al alza, que estaba mejorando y que los jugadores jóvenes muchas veces necesitan un pozo, ¿no? De situarte en la competición, vamos a adquirir experiencia, vamos a saber de qué va esto, algunos no te valdrán, pero se veía que había jugadores que sí que valían, que había un buen nivel. Y Green Bay Packers para mí ha hecho muy bien las cosas. Era una temporada complicada, pero mira, cogió la situación, tiraron para adelante y se ve que esta plantilla joven es muy, muy peligrosa para todos los rivales de la Norte y de la Nacional, sin duda, ¿eh? Déjame preguntarte algo extra a eso. ¿Cuál fue? Porque me parece interesante lo que dices, el hecho de que notaras que Jordan Love tenía, o sea, habías visto algo en él y en el equipo en general. Quería preguntarte entonces, ¿cuál fue el momento en el que tú dijiste, ok, los Packers lo hicieron de nuevo, o ok, aquí hay algo interesante en este jugador, aunque los resultados nos están dando? Pues esos primeros partidos que a mí me gusta que el quarterback tenga tranquilidad y pozo en el pocket, ¿vale? No, que no elude, o sea, a poco que le venga la presión ya se pone muy nervioso y tengo que correr por mi vida. Jordan Love puede ser elusivo en algún momento puntual, pero no es un tío corredor, puramente dicho. Y a mí, o sea, ver la tranquilidad de, vale, estoy intuyendo que me va a venir la presión por este lado, pero yo voy viendo el recorrido, la suelta, esos son trazas, esos pozos que tiene en el pocket. Eso no, con eso no se nace, o sea, con eso se nace. Eso es difícil de hacer, ¿vale? Entonces, por eso digo que yo le veía esas trazas de, ojito que este tiene tranquilidad en el pocket y eso es muy difícil de encontrar. En algún momento le puedes jugar una mala pasada, como demasiada tranquilidad, te fuerza un fumble o todo eso, pero yo prefiero que tenga ese exceso de control y tranquilidad a que sea el jugador que ve sombras por todos lados, ¿no? Y bueno, pues hubo un partido que no recuerdo con qué récord os poníais, es que no recuerdo el récord más negativo antes de alzaros. Llegasteis a estar 3-5, una cosa así, o 2-5, y sí que ahí dije yo, pues va a ser que Green Bay se me va a caer al final en la temporada. Bueno, me equivoqué, pero bueno, en todo momento yo dije que Green Bay creía que iba a quedar segundo de división, no me esperé ese nivel de playoff, eso sí que lo admito. Ahora, llegamos a estar me parece que 2-4 algo así, porque hubo una racha muy mala al inicio de la temporada donde perdimos tres seguidos, empezando con Detroit, luego perdimos ese juego de Raiders y creo que el punto más bajo de la temporada fue contra Broncos. De hecho, fueron cuatro seguidos porque también perdimos contra Vikingos cuando se lesionó Kirk Cousins. Pero Ujú. realmente me parece interesante que desde el punto de vista de un rival divisional hayas visto algo que muchos propios aficionados de Green Bay no vieron, porque ese fue un periodo pues, de derrotas muy complicado, que parecía que la temporada se iba a ir al traste, nos íbamos a ver en un top 5 de selección de draft del próximo año y repuntó por completo la temporada, ¿no?
Ahora, yéndonos bueno, no sé si tienes algo más que agregar sobre No, eso. no, 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 te lo iba a añadir como, mira, comentaba en Rugidos, comentaban muchos aficionados, decía, es que no hemos ganado a nadie, siempre ponían la típica de esperar, tranquilidad, que no hemos ganado a nadie. Y yo, oye, para mí ganar a Green Bay en Lambeau no es no ganar a nadie, es un rival divisional aparte y todo eso. Ah, pero es que Green Bay, mira cómo están y todo eso. Había mucha tranquilidad respecto a Green Bay y yo de verdad no me podía creer esa opinión de la gente, que por supuesto hay que respetarla, pero bueno, el tiempo sí me acabó dando a razón, pero en aquellos momentos reconozco que yo también tuve mis dudas con Green Bay. Claro, ¿quién no? Incluso, o sea, tal vez los jugadores y el staff fueron los únicos que se la seguían creyendo, ¿no? Pero Uh sí fue -huh. un momento difícil de la temporada pasada. Ahora, vámonos de lleno al análisis de lo que ha sido el offseason de los Detroit Lions. Si no te importa, voy a hacer una recapitulación de todos los movimientos que se han dado para Detroit en esta temporada baja. Primero que nada, los coaches. Algo relativamente sorpresivo, no sé qué opinas tú, Pichu, pero todos los coaches regresan. Obviamente Dan Campbell como el head coach, pero interesante que Ben Johnson, el coordinador ofensivo, y Aaron Glenn, el defensivo, quienes pintaban para tomar un puesto de head coach, pues volvieron al equipo, ¿no? Se quedaron una temporada más, vamos a ver qué pasa esta temporada, pero ambos pintaban para tomar uno de estos puestos de head coach vacantes que habían y ambos regresan, ¿no? Interesante. Luego vamos a hablar un poco del draft. Sus selecciones tuvieron básicamente 6 selecciones de draft nada más este año. Su primera selección fue Terrion Arnold, el corner de Alabama. Segunda selección de segunda ronda fue Ennis Rackestro, también corner de Missouri. Su tercer pick llegó hasta la ronda 4, Giovanni Manu, el liniero ofensivo de British Columbia. Su cuarto pick fue también en la cuarta ronda. Ellos subieron, entiendo que Detroit subió para seleccionar a Sione Baki, el running back de Utah. El quinto pick fue en la ronda sexta. Uh -huh. Seleccionaron a Mekai Wingo, el tackle defensivo de LSU. Me pareció un buen pick. O sea, sus últimos picks me parecieron los más interesantes porque puede que hayan encontrado ahí joyitas a bajo costo, ¿no? Su último pick fue Christian Mahogany, el guardia de Boston College. Ese jugador me gustaba para Green Bay. Gran pick como último, ¿no? Ahora, tuvieron solamente 6 picks porque sé que hicieron un trade con Tampa. Ya Uh hablaremos -huh. de eso. Voy a hablar de los movimientos de agencia libre empezando por las bajas, ¿no? Porque sí tuvieron varias bajas esta temporada, este offseason. Josh Reynolds se les fue, perdieron un receptor ahí. Jonah Jackson se les fue también. Esa es una baja, me parece que de las más sensibles, si no es que la más sensible en la línea ofensiva. También se fue Matt Nelson, Julian Okwara, Benito Jones, Will Harris y Chauncey Garner Johnson, ¿no? También se retiraron Romeo Okwara y cortaron a Cam Sutton, que pues fue una adición interesante la temporada pasada, no funcionó y lo cortaron, y a Tracy Walker también, ¿no? Dos cambios en la secundaria. Uh Después, -huh. las altas que hablábamos. Bueno, hablaba del trade. El trade fue por Carlton Davis, que viene de Tampa, un corner interesante. Es un trade interesante realmente para reforzar a su secundaria, que ha sido un punto flaco durante mucho tiempo. También contrataron a Marcus Davenport, quien no tuvo un muy buen año, que digamos, en Minnesota, pero bueno, se queda en la división. También trajeron a Graham Glasgow para tratar de reforzar la línea ofensiva. Eh, Perdóname, a Graham Glasgow ya lo tenían. Quise decir Sí, Amick Rob, renovó. sí, renovó. Amick Robertson, el corner, también lo contrataron también a DJ Reader, Kyle Pecco y a Kevin Seidler. Kevin Seidler fue el que trajeron para reforzar esa línea ofensiva. Uh Y -huh. a quienes retuvieron fue Donovan Peoples-Jones. Por él habían hecho un trade el año pasado. También retuvieron al ala cerrada Brock Wright. Uh Graham -huh. Glasgow, ya lo decíamos, lo retuvieron. Dan Skipper lo retuvieron. Jalen Reeves, Mavin, linebacker. Emmanuel Mosley,
Kindle Vidor y Michael Batchley, el pateador, también lo retuvieron. Entonces, Ujú. tomando en cuenta todo este contexto de movimientos altas y bajas y selecciones de draft y los coaches, ¿cuál es tu opinión general de todos los movimientos de los Lions este offseason? Bueno, en primer lugar, lo dijiste muy bien, Luis, que es que el aguantar a el staff es fundamental, ¿no? Sobre todo la figura de Ben Johnson, que es la que más sonó, el coordinador ofensivo, alguien que ha cogido, se ha unido una gran química con Jared Goff, que ha sabido sacar lo mejor de Jared Goff bueno, pues Ben Johnson yo creo que está esperando un gran mercado, un banquillo que le llame de verdad este off-season igual no había ese equipo que él le llamase. Y bueno, pues otro añito más, apenas hay cambios en el staff. Sé que el nombre más importante que hemos contratado es Terrell Williams, es un coordinador es un entrenador de línea defensiva que, bueno, nos puede ayudar mejor a presionar a los quarterbacks rivales. Después, el tema del draft. El tema del draft, pues, primero, pues hubo mucha agresividad, ¿vale? Por parte de Holmes. Ya se avisó en la previa, en la prensa de Detroit, que si Arnold empezaba a caer, pues iban a subir. No siempre aciertan, pero se intuía eso y cuando cayó al pick 24, pues decide subir y ahí lo coge. Y lo que más me ha sorprendido es que se centró sobre todo en los picks más importantes, en arreglar una secundaria que entendíamos que por lo menos en la agencia libre se había hecho cosas bien, ¿no? Pero bueno, entienden que era el problema, el mayor problema de la temporada pasada, y es verdad, y Holmes ha decidido atacarlo por ahí y ha dejado alguna pieza vacante en alguna otra posición. Pero bueno, bien, el resto de posiciones, pues en teoría va a dar profundidad, vamos a ver quién puede valer para hacer roster, para ser titulares o jugar muchos snaps. Sobre todo los jugadores de línea viene a dar una profundidad, a rejuvenecer, que había muchos suplentes ya veteranos como Matt Nelson. Pues bueno, eso se ha limpiado. Vamos a ver el Giovanni Banu, que viene de Canadá, una universidad muy diferente. Pues vamos a ver. Te he perdido el audio, Pichu. Sí, pues bueno, lo que decía es que estábamos rejuveneciendo la posición, las trincheras, en este caso ofensivas, pero para dar profundidad. En teoría, ninguno va a ser titular, va a ser suplente y hemos rejuvenecido esa posición. Y pues Sion Ibaki pues viene más para equipos especiales, en principio. Es un retornador, ha jugado en safety, ahora lo ponen de running back, pues vamos a ver, puede ser un juguete que juegue en muchas posiciones. Eso ya lo mirarán, pero en teoría el único que viene para ser titular es Terrion Arnold, en teoría. Y después la agencia libre, pues sí que tiene razón en cuanto a la baja de Jonah Jackson, es un guard que ha funcionado muy bien, pero Detroit tiene que ir, esto es ahorrar pasta para las renovaciones que te vienen, ¿no? Y ya esta offseason hemos hecho renovaciones importantes con Amon-Ra, con Penny Sewell, también con Jared Goff, y creo que no hay dinero para todos, tienes que saber gestionar todo eso y lo han decidido así. Y bueno, Jonas Jackson se ha ido, viene un veterano como Sailor a ocupar su puesto, un tío que ya tiene 34 años, espero que le quede un último añito a muy buen nivel, pero eso está por ver. Y el resto de fichajes, pues el mejor creo yo es DJ Reader, ¿no? Una posición que va a anclar muy bien ese centro de la línea defensiva que va a abrir la posibilidad, porque es un jugador que colapsa muy bien y que absorbe muchos bloqueos. Eso va a hacer que Hutchinson, McNeil y toda esta gente pues se quede uno contra uno y pueda ganar muchos más envites, ¿no? Me parece el mejor fichaje de todos. El resto, pues, en teoría son para dar profundidad, quitando Carlton Davis, que ese sí que viene a ser titularísimo, como casi toda la secundaria en líneas generales. ¿Cuál fue, digamos, tu pick de draft favorito? ¿Arnold? Estoy intuyendo que es Arnold, ¿no? Sí, es Arnold porque es el que más se había hablado. Ya sabes, siempre se habla más de las primeras rondas que de las siguientes. Además, en las últimas rondas, quitando Wingo y Mahogany, como has dicho antes,
Los otros dos eran más desconocidos, ¿no? Ujú. Pues Giovanni Manu no lo conocía a nadie y Sione Ibaki pues era un safety bueno, que ya veremos lo que da. Rackstraw también fue un jugador que cayó, vamos a ver, es un tío de punto honor, de mucho físico, jugador muy físico, muy agresivo, ¿vale? De lo que le gusta a Campbell. Y bueno, pero Arnold diría que es el pick, en principio el que más gusta. Y bueno, basado en eso, porque creo que trajeron muchos nombres hacia la secundaria y retuvieron Ujú. otros, a quién ves que sean, digamos, la secundaria titular, los corners titulares, ¿no? Pensando en que jueguen tal vez lo más seguro tres corners la mayoría de los snaps, ¿no? Incluyendo al nickel. Sí, pues mira, yo creo, aunque aquí estoy en inferioridad, porque hay quien entiende que Brian Branch se va a mantener en el níquel y Ah, ok. Melifongu en el safety, yo creo que Brian Branch lo va a retroceder al safety, en el níquel va a estar Amir Robertson, el fichaje, y después en ambos lados Carlton Davis y Terrion Arnold. Los safeties Kirby Joseph, que es el más fijo, y yo creo que va a ser Brian Branch. Pero eso está por ver. También lo que va a haber es mucha rotación, eso también estoy seguro. O sea, Arnold va a estar por encima de Mosley de inicio. Sí, Mosley viene de 2 años lesionado. El año pasado jugó 4 snaps y se volvió a romper, o sea que venía de un Aquiles, juega y el primer partido que juega 4 snaps y se vuelve a lesionar, pues está un poco... Yo no tengo todas conmigo ni de que haga roster, con eso te digo todo. Oh, vale, vale, ok. Aunque fue retenido, ¿no? Pero igual podría perder su lugar en el roster, Ujú. Mosley. Es que fue retenido a un precio mucho más bajo. Él había venido por 8 millones y ahora renovó no llegaba a 2 millones o 2 millones por ahí. Entonces ya se ve que su estatus ha caído bastante, pero es por la desgracia de las lesiones, es lo que hay. Claro, sí, buen punto, Y el otro novato corner del de segunda ronda de Missouri, no, ¿lo ves en la rotación también? ¿O él va Lo a veo, pelear para el níquel? sí, 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 estoy seguro que va a tener snaps, va a jugar también en equipos especiales, pero Rackstraw lo veo cogiendo pues esa experiencia, pero en un principio va a ser ese sexto, séptimo hombre de la secundaria bueno, tú necesitas también tener rotación, no solo para las lesiones, sino también porque algún jugador pues en algún momento dado no te está rindiendo bien y pues oye, prueba otro que para eso tienes más gente. Lo que está claro es que el año pasado, que la verdad es que las bajas nos cayeron ahí, con Gardner Johnson, con Mosley, con muchos nombres, no va a haber un desconocido como estaba jugando en la final de conferencia un tío como Bildor, que estaba en equipos especiales de Baltimore. Era un absoluto desconocido. ¿Pero quién es este tío? Y está jugando una final de conferencia, ¿no? Pues bueno, eso no nos va a pasar este año en principio, toco madera, para que no haya una mina de lesiones aquí que nos lastre, ¿no? ¿Qué es la NFL, no? Las lesiones son parte del juego, básicamente. Eh, Pero es es, interesante porque también retuvieron a Vildor, o sea, se ve que les gustó lo que pudo dar con lo limitado que era. Aún Ujú. así, respondió de cierta manera, al punto de que lo retuvieron, ¿no? Eh, ahora, yo ya me imagino cuál es tu respuesta, pero igual te quiero preguntar, ¿cuál es tú sientes que el equipo está mejor que el año pasado? Sí, En el balance es un a nivel conjunto más ofensivo, completo. sí, o sea, yo ahora mismo, si el año pasado veía pues ese notable alto sobresaliente en el ataque, veía la defensa tirando un bien, aunque nos sorprendió a todos los aficionados de Detroit el nivel tan bueno que dimos para parar la carrera, ¿no? Que hemos sido, creo que el segundo mejor equipo parando la carrera, que eso es mucho decir de dónde veníamos. Ahora, el juego aéreo éramos el 25 o 24, o sea, fue un completo desastre. Yo confío en que se estabilice un poquito eso, que haya una subida de nivel, igual no tan bien en parando la carrera, pero estando en ese top 7, vamos a decir, top 5, y el juego de pase, pues te subas por lo menos a la mitad de la liga, ¿no? Al puesto 15, por ahí, hacia arriba. Y el ataque, pues para mí es el que puede bajar un peldañito porque se nos ha ido alguna pieza, nos conoce un poco más. A mí me falta esa tercera pata que, bueno, está claro que tenemos unos buenos running backs.
la pareja de receptores, Jamo no terminó todavía a explotar, a ver si es este año. Laporta, que pinta muy bien, pero para mí necesita más ayuda, tanto Laporta como Monra. Puede ser Jamo que eclosione, explosione y sea una mega estrella, vale, pero a día de hoy no lo ha demostrado y me falta esa tercera pata que era Josh Reynolds y no la hemos reforzado, ¿vale? Ahí es donde puedo estar más preocupado, pero sí que veo el equipo muy equilibrado en el nivel notable, notable. Perfecto. Sí, ahora pasemos vamos a dejar un poco de lado eh, el tema Detroit y vamos a algo más general, a la NFC Norte, ¿no? Quisiera preguntarte, ¿cuál para ti cuál es tu impresión general de la fortaleza o dificultad de la división? Pues muy alta, muy alta. Vamos a ver, entiendo que tiene que haber dudas en Minnesota, porque ha acabado un ciclo, el ciclo Cousins. Hay jugadores que vienen de una lesión ahora, vamos a ver cómo viene Hawkinson de esa lesión que tuvo, vamos a ver Justin Jefferson tras firmar el contrato. Entonces, todo esto, no hay que negar que el staff de Minnesota ha hecho bien las cosas, ¿no? Pero aquí, si tú no tienes un quarterback que se adapte a tu esquema y a la liga, pues vas a tener un problema. Y yo tengo todavía mis dudas con eso. Entonces, Minnesota a mí es el que a día de hoy el que menos me preocupa, aunque creo que va a ser competitivo como siempre son. Después, a partir de ahí, se juega mucho Chicago, pero lo de Chicago es lo de todos los años. Va a haber presión, Everflux está, pues bueno, el asiento está caliente, tienen que Sí. dar un paso al frente, ahora tienen su nuevo quarterback, a ver cómo funciona, a ver cómo se adapta a la NFL y todo eso, pero Chicago, a priori, además es un equipo que se nos da mal en estos años, el que le tiene tomada la medida a Ben Jones y a Campbell es Everflux, o sea que Chicago yo lo veo un rival muy peligroso y por supuesto Green Bay, para mí tenéis el mejor staff, el mejor entrenador de la división y es un equipo en crecimiento y claro que lo veo el rival más peligroso. No descarto para nada, y esto lo dejo aquí en antena, y que entremos tres en playoff esta próxima temporada de la NFC Norte. No lo descarto. O sea, ¿es la división para ti de la conferencia más dura, o sea, más de mayor nivel? Para mí sí, o sea, lo que es a nivel equilibrado, vale, podemos estar ahora nosotros un peldañito más alto ya, pero no está mucho más bajo Green Bay, Chicago, incluso Minnesota tampoco está en el ostracismo, no es un equipo como ha podido ser Carolina esta temporada pasada o algún otro que está en plena reconstrucción. No, no, hay seriedad en esta división y me parece de la nacional el más fuerte. Quizás no tenga el mejor equipo, ninguno de los cuatro, pero sí que, o sea, por ejemplo, Niners y Rams están para mí muy desnivelados con Arizona y Seahawks, ¿vale? Pues Vale. ese desnivel no lo veo en la norte nuestra, por ejemplo. Ahora, interesante también lo que mencionaste de Chicago, porque si algo hemos aprendido es que lo mejor que le puede pasar a un quarterback novato, talentoso y en ascenso es llegar a un equipo donde el coach está en la silla caliente, ¿no? Perfecto. Situación idónea para Caleb Williams. Sí, Eh, total. Sí, entonces me parece que coincido con que la división es de las más fuertes de la conferencia, tal vez la segunda más fuerte, si no es que es la más fuerte, y me parece interesante tu predicción de que potencialmente tres equipos entren al playoff de la división de NFC Norte, aunque yo tengo otra perspectiva de lo que pueden ser nuestros rivales divisionales, tanto Minnesota como Chicago. Ambos tienen unos calendarios sumamente duros. Yo creo que el calendario de Green Bay está muy equilibrado, muy accesible en cómo, no tanto por los rivales, sino cómo quedó estructurado. En cambio, el calendario de Minnesota y de Chicago tiene partes que están muy brutales, muy difíciles. Especialmente creo que Minnesota tiene un periodo muy complicado. Entonces, bueno, será cuestión de ver, pero sí, tal vez tienes razón y no sería descabellado pensar o ver a tres equipos de la NFC Norte en playoffs. Ahora,
de Todo manera esto, Luis, un apunte muy rápido, todo esto es acorde a el crecimiento que intuyo que va a tener Chicago, aunque ya sabemos, entrenador en la picota, a poco que vaya mal, se va mal todo. Entonces, correcto, yo sí. arriesgo un poquito ahí en la predicción, quizá. Y mira, no he hecho aún el episodio de Chicago, ese es el próximo, pero honestamente me parece que es muy interesante para mí conocer el punto de vista de un fan, no, sino el punto de vista de estos movimientos que está haciendo, porque no solamente Everflux está en la silla caliente, también el gerente general. Y el gerente general como que echó toda la carne al asador en el sentido de darle toda la vuelta al roster. Y me parece que compró muy poco tiempo para esto, o sea, es este año o nada. Y me parece que es algo muy arriesgado con Caleb Williams, aunque los fans de Chicago ya sé qué opinan, sé que están sumamente ilusionados, entusiasmados, es ese constante enamoramiento que tiene Chicago cada 3 años que tienen que cambiar de coreback, pero es interesante cómo es claro que pusieron un all-in, ¿no? A sus apuestas, tanto el entrenador como el gerente general en Chicago, ¿no? Ahora, de manera muy directa, Pichu, ¿quién es tu favorito para ganar la división? Creo Yo saber me la cons respuesta, pero No, de Detroit Lions, o sea, nos considero favoritos y bueno, pero repito, creo que está más igualado de lo que a priori, pues, muchos nos ponen, pero sí que creo que estamos en un escalón premium, digamos, de la NFC ahora mismo. de acuerdo. O sea, en la NFC, ¿dónde ubicas a Detroit? Para mí estamos, quizás no un peldaño, pero sí medio peldaño por debajo de lo que sería 49ers Eagles, que son mis favoritos. Estamos ahí con Rams. Ese es mi estatus. Arriba de Dallas. Sí, Dallas para mí está incluso debajo vuestra. Dallas para mí va a caer de playoff este año. Ok, ok. Ahora, me gustaría que pudieras tal vez expandir un poquito en cuáles son tus expectativas lo más realista posible para los Lions este año, en términos de récord, en términos de posicionamiento dentro de la NFC, todo esto. Pues como creo que tenemos una división muy dura y creo que nos vamos a intercambiar palos y quitar victorias los unos a los otros, pues entiendo que va a ser una división bastante competida, igualada, y yo creo que si todo va bien en Chicago, luego repetir esto, pongamos un asterisco, veo pues quizás esas tres alternativas a playoff y el campeón a lo mejor con 11, 10-10 o 12-11-10, una cosita así, ¿vale? No veo a ningún equipo de la NFC Norte peleando por el Seed 1 por ese problema, por la competitividad que vamos a tener y que es factible perder pues, partidos que vamos a perder contra ya sea Houston, ya sea, bueno, nosotros es Buffalo, o otros rivales que vamos a tener, Rams, 49ers, que nos toca el oeste, pues bueno, es factible que perdamos alguno de esos partidos. ¿Y tú ves, cómo ves el calendario en términos de accesibilidad para Detroit? No lo, tiene ya mucho que lo revisé y que ya no le he dado una siguiente revisada, pero eh, pues como dices, tienen rivales complicados, ¿no? Compartimos varios rivales, compartimos pues la AFC Sur, eh, creo que también nos toca NFC Oeste. NFC Oeste. Entonces ahí te vas a topar con 49ers, te vas a topar con Rams, Ujú, te vas a topar con esos equipos que son complicados en el papel. Casi para cerrar temporada es ese juego contra 49ers, así que las implicaciones que tiene, o sea, es esto que te digo, ¿no? La forma en la que está acomodado el calendario, por ejemplo, para Minnesota me pareció muy brutal, para nosotros me pareció muy equilibrado estos juegos para cerrar temporada, o sea, no es lo mismo enfrentarte a 49ers y a los Bills al inicio de temporada que ya en diciembre al cerrar, ¿no? Y ujú. eso es lo que les toca. 49ers es su penúltimo partido, es lo que estoy viendo. Y cierran divisionales, ¿no? Cierran Bears. Bueno, sus últimos 4 juegos me parece que están brutales, ¿no? Cerrar temporada contra Bills, luego Bears, luego 49ers y luego Vikingos. Esa es la parte
que incluso hasta podrías perder un liderato de división si no cierras bien en esa parte tan complicada de la temporada, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo, la verdad. Es verdad que el calendario es importante. A ver, yo creo que tenemos un calendario más duro que el año pasado, los 4 equipos divisionales, porque el año pasado básicamente nos enfrentábamos a la peor división de la liga, que es la NFC Sur, y es una división que está en completos problemas y bueno, no parece que haya ningún equipo, sigue ganando Tampa y ya sabemos que Tampa es un equipo algo inconsistente en cierta manera, ¿no? Pero bueno, sea como sea, pues te tienes que amoldar a lo que te ha tocado. Pues bueno, yo por ejemplo agradezco más enfrentarme a Dallas que enfrentarme a Eagles, aunque sí que es verdad que Mm. vosotros lo topáis en la primera semana en Brasil, en un partido que va a ser una fiesta maravillosa para los aficionados de NFL. Y bueno, pues quizás os convenga todo eso, ¿no? Que a lo mejor ir a Filadelfia y enfrentarte a ese ambiente siempre tan duro, que además es un rival que se os da mal habitualmente, ¿no? En los últimos tiempos al menos. Entonces, pues bueno, esto te tienes que amoldar, ¿no? A mí, pues sí, Buffalo es un rival que además se nos da mal, es un rival peligroso. Vamos a ver también el rival de la NFC Sur, que cómo está Tampa en esta temporada. Pero también cómo lleguen los equipos a cierta situación. Hay equipos que se le hace la temporada larga, diciembre no llegan bien o viceversa, llegan con la flecha para arriba. A lo mejor enfrentarse a Green Bay en diciembre es horrible y os libramos, o sea, ya no os vemos ni en pintura. Pues bueno, quizás eso sea positivo, ¿no? Pero sí que tienes razón en todo esto, que el calendario pues puede dar alternativas a que haya cositas diferentes y cómo te amoldes a él y en qué situación estés en cada mes de competición creo que es importante. Así que vamos a ver cómo lidiamos con ello. Nos enfrentamos ya para cerrar temporada en diciembre en jueves. Green Bay tiene una racha de partidos en jueves por la noche y Ujú. ese es uno de esos partidos, ¿no? Contra Detroit. Contra Detroit. Ahora, te iba a preguntar otra cosa que me estabas diciendo. Ah, también un apunte rápido sobre el calendario. Nos toca AFC Sur, que pienso es una división en ascenso en la AFC. Tiene rivales Ujú. interesantes como Texans, Jaguares y Colts. Es interesante porque no hemos visto a Anthony Richardson lo suficiente, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que puede dar a Anthony Richardson. Ujú. Y a Detroit le tocan los tres al hilo. Eso me Sí. parece interesante. ¿Cómo ves ese stretch de la temporada? Porque además es contra Packers y luego los tres rivales de la AFC Sur. Sí, sí, sí. A ver, lo que no me gusta nada del calendario de Detroit es el bye demasiado pronto, pero mira, ha tocado así, algún año te tiene que tocar, ¿no? Me parece que el bye era en la semana 5 lo tenemos y es demasiado pronto, o sea, juegas un mes y paras. Pues bueno, a mí siempre me gusta tener un intermedio, ha tocado así, te tienes que adaptar. Y después sí que es verdad que viene pues Dallas, Minnesota, bueno, ya no me acuerdo exactamente cómo era el calendario, y después sí que viene lo que tú decías, el partido divisional y los 3 AFC Sur. Normalmente son rivales que no le tengo especial temor o pánico, puedes perder contra ellos, son equipos en ascenso, sobre todo Texans, tienen muy buen entrenador, es un partido que cualquiera de los 4 equipos divisionales puede perder contra él, además Stroud tiene muy buena pinta, pero son en líneas generales equipos que no me dan un pánico. ¿Por qué? Porque son rivales que normalmente Detroit se amolda bien a ellos, ¿vale? Detroit sufre más contra los rivales que te quieren avasallar, que te quieren machacar. O sea, rivales como Baltimore, rivales como Dallas, rivales como 49ers, esos rivales, incluso Green Bay, que Green Bay tiene esa manera de te pongo el acelerador al principio y te voy a romper el partido y tú ven a mí a ver si me remontas. Y normalmente no se le remonta a Green Bay. Pues esas cosas, esos son los rivales que peor se le dan a Detroit en líneas generales. Después, ¿quieres un tira y afloja? ¿Quieres tal? Detroit está hecho para luchar, para la pelea, para la gresca, y quitando la excepción Chicago en estos años que no se nos da bien, Everflux le tiene tomada la medida, creo que en líneas generales, rivales como la Sur que no te avasallan en líneas generales, no le tengo ese pánico. O sea que, no es que esté
efusivo, exhausto de decir, tranquilos, que tenemos un buen calendario. No, hay que respetarlo, pero no estoy demasiado preocupado por el calendario. Bueno, ahí tienes razón. Tal vez el único rival divisional, perdón, el único rival de la AFS Sur que cae en ese, que puede caer en ese tipo de rival es Texans y está por verse, ¿no? Ujú. Stroud tiene que continuar en ascenso para que podamos catalogarlo así. También un apunte, ese juego contra Texans va a estar bueno y es prime time, ¿no? Es un juego me parece que es domingo por la noche, ¿no? Eh, Em, no lo recuerdo, no lo tengo aquí anotado, pero bueno, sí, sí, seguro que sí. es Va a un ser partido. complicado para ti, por desgracia, ¿no? Yo creo que tú no disfrutas mucho que sean en prime time porque es muy tarde para ustedes allá, ¿no? Aquí trasnochamos, bueno, yo por lo menos. Si juegan los míos, a trasnochar, claro que sí. Perfecto. Y bueno, ya para cerrar de Pichu con las preguntas de la NFC Norte, ¿cuáles son tus expectativas realistas para los Packers este año también en términos de récord, en términos de posicionamiento dentro de la NFC y todo esto? Pues yo creo que Packers va a pelear la división, eso estoy seguro, que va a haber ahí pues una lucha encarnizada y yo creo que Packers va a entrar en playoff. O sea, yo a poco que le salgan las cosas bien, es un equipo de playoff, lo doy prácticamente por hecho. Evidentemente aquí hay que contar que puede haber lesiones, que te defenestren la temporada, pero hoy, a día 10 de julio que estamos, pues te digo, Green Bay Packers va a ser equipo de playoff. Es casi que diría con seguridad, aunque nunca puedes decir 100% seguro, que Detroit Lions y Green Bay van a repetir playoff. Después, expectativas, ¿cómo lleguen a playoff? Yo, sinceramente, no quiero encontrarme a los Green Bay Packers de primeras, ¿vale? Porque es un rival muy, muy peligroso. Prefiero que se mate con Rams, que se mate con Niners, que se mate con Eagles, ¿vale? Y ahí, pues bueno, algún rival duro vas a tener, pero en líneas generales Green Bay es un rival muy incómodo para todos y es un equipo en ascenso. Y esto normalmente es muy peligroso y vuelvo a repetir una vez más, tenéis al mejor entrenador de la Norte y uno de los mejores de la liga. Y eso en la NFL especialmente vale muchísimo. Es un precio que vale oro. Perfecto, pues Pichu, no sabes cuánto agradezco que hayas aceptado la invitación a colaborar, tus análisis, tomarte el tiempo para compartir la perspectiva de Detroit. Si gustas, este es tu espacio para dejarle saber a la audiencia de este podcast, pues en qué proyectos estás colaborando, si Uh quieres -huh. promover algún proyecto, ya nos decías desde la butaca con Pichu, que para quien tenga ganas de escuchar y saber de cine y series, pues bueno, una excelente opción. Pero no sé si gustas invitar a la audiencia a seguirte. Bueno, mi Twitter e Instagram es @pichuteijeiro, por si quieren seguirme. Y bueno, desde la butaca de Pichu, no con Pichu, de Ah, Pichu. claro. No, pero no pasa nada, no te preocupes, Luis. Desde la butaca de Pichu, pues bueno, en YouTube, también en formato podcast. Ahí me tienen, aunque no tiene nada que ver una cosa con otra. Uno es de vídeos cortitos, análisis de películas o series, y el otro es un podcast pues mucho más completo, de programas de una hora aproximadamente. Y nada, colaboro con eso, con Maldu ahí, somos los dos rugidos de Detroit, el podcast de actualidad de los Detroit Lions. Ahora vamos a hacer un parón, nos falta un programa y paroncito de verano y volveremos para antes de la temporada. Y nada, para mí el gusto pues, ha sido todo mío, Luis, un placer. Y para lo que necesiten aquí, pues Go Pack Go, México. Estoy para lo que necesiten de verdad y ha sido un enorme placer compartir pues pantalla, micrófono y todo contigo, porque se ve que eres una persona apasionada por tu equipo, por la NFL, que eso es lo más importante, lo que nos une. Y nada, desde aquí mandarte un saludo, un abrazo y si algún día en un futuro pues necesitas cualquier cosa, ya tienes mi contacto y lo que guste, señor Luis. Por supuesto, Pichu. Muchas gracias a ti. Espero que esta no sea la última vez que colaboremos. Y bueno, Chisits, también a ustedes, muchas gracias por escuchar este episodio. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo grabarlo.
Y si así fue, por favor, compartan el episodio, suscríbanse al canal de YouTube, también síganos en Spotify o en la plataforma de preferencia donde consuman sus podcasts y estén pendientes de nuestras redes sociales, tanto en @GoPackGoMX como en Packers-MX para estar enterados de toda la actualidad de nuestros Green Bay Packers. Y hasta el próximo episodio. Go Pack Go.